amigo y rey, lo que falta de él recibiré. Lo he probado, lo encuentro bien, soy feliz pues yo siempre confío en él. A Jesús prefiero. Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Hermanos que están en las puertas, si las abren, por favor. Hermano, bueno, aquí necesitamos a uno. Correcto. Filipenses capítulo 1. Abrimos la puerta para que nos entre un poquito de fresco, de aire, no para que usted esté saliendo y entrando a la hora que quiera. Por favor, absténgase de salir, esté escuchando atentamente la palabra de Dios. A eso venimos a la iglesia, a oír la palabra de Dios. Y a propósito, revise que su teléfono esté apagado. Esté apagado, no queremos que esté timbrando ahí mientras estamos en la predicación, en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ya tiene Filipenses capítulo 1? Nada más voy a leer el versículo número 6. Sígame con su vista, yo lo leo en voz alta, después oramos y empezamos con la predicación, la enseñanza de esta tarde. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra vez lo leo y piense, por favor, piense en cada una de las palabras de este versículo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la bendición que tenemos de reunirnos para estudiar de tu palabra. Yo estoy seguro que todos los que estuvimos desde la clase de escuela dominical hemos recibido ya enseñanza. Tú nos has hablado de alguna manera, tú te has mostrado en nuestra vida. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje, me uses para comunicar exactamente lo que tú quieres que sea comunicado. Trabaja en cada corazón, en cada persona aquí presente, que tu Santo Espíritu, Señor, haga su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Usa a tu siervo como a ti te agrade, quita cualquier estorbo de nuestro medio y ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarles exactamente de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y el título del mensaje es exactamente ese: la buena obra. La buena obra. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, la carta a los Filipenses, en realidad es una carta de gratitud. Los filipenses habían enviado una ofrenda, yo me imagino, generosa al apóstol Pablo. Pablo, aunque tenía el derecho, ser siervo de Dios, ser apóstol, ser ministro de nuestro Señor Jesucristo, él tenía el derecho de reclamar un sostenimiento, de pedir un apoyo económico de todas las iglesias que él había empezado. Jamás lo hizo, jamás lo hizo. Dice la Biblia que él trabajaba con sus propias manos para sostenerse. La gente que quería apoyarle lo hacía porque quería, porque yo me imagino Dios ponía en el corazón de ellos hacerlo. Y Pablo entonces escribe esta carta agradeciendo esa ofrenda que había recibido de parte de los filipenses. Y allí en Segunda de Corintios,
capítulo 8, habla el apóstol Pablo de la generosidad de los hermanos de Macedonia. Y parte de esos hermanos de Macedonia eran precisamente los filipenses. Qué interesante, ¿verdad? Porque si usted lee 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Pablo menciona eso. Ahora, eso fue en otra ocasión, en otra ofrenda, que enviaron una ofrenda generosa para la gente que estaba en necesidad, los hermanos, los cristianos que estaban en necesidad en la ciudad de Jerusalén. Pero entonces, en medio de esta carta de gratitud, Pablo habla de la buena obra de nuestro Dios en el cristiano. Y hermanos, de la misma manera que Pablo menciona esa buena obra en el corazón de los filipenses, es la misma buena obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Desgraciadamente, la razón de por qué Dios no hace esa buena obra, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esa buena obra, es porque nosotros lo impedimos, nosotros lo frenamos, nosotros lo detenemos, le decimos a Dios, no, yo no quiero que tú hagas esa obra. Y qué triste, y qué tontos, qué necios. Mire lo que dice ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Porque 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nuestro corazón el deseo de dejar que Él obre en nuestro corazón, permitir que Él haga esos cambios que quiere hacer en nuestra vida. Pero ¿por qué no se realizan entonces? ¿Por qué el cristiano se queda estancado, se queda atorado? ¿Por qué el cristiano no avanza en su vida espiritual? Si Dios es el que produce, Dios pone el querer como el hacer. ¿Cuál es la razón de por qué la obra de Dios no se hace? Porque nosotros no queremos. Es exactamente igual que con la salvación de una persona inconversa. Si usted le ha testificado a alguien, usted se habrá dado cuenta de que hay personas que aunque le explica el plan de la salvación, le dicen no, no quiero. No quiero. Dios no quiere que esa persona sea salva. Dios no puede salvar a esa persona. Dios no ha puesto en su corazón el deseo de que sea salvo. Todo eso es cierto, porque dice la Biblia que Dios quiere la salvación de cada ser humano. ¿Por qué entonces no toda la gente es salva? Porque ellos no quieren. Y si no quieren, ¿cómo los obligamos? ¿Cómo se obliga a una persona? ¿Cómo podemos forzar a alguien a hacer lo que no quiere? No se puede, no se puede, no se puede. Dios respeta nuestra propia voluntad. Si usted no quiere que Dios haga su obra en usted, Dios no la va a hacer. No la va a hacer. No porque Él no quiera, no porque Él no pueda, porque usted no quiere. Por eso no se vale que le echemos la culpa a Dios de los problemas que tenemos. No se vale que nosotros nos quejemos y le reclamemos a Dios y le reprochemos a Dios y le digamos, tú eres injusto, tú eres un Dios abusivo, tú eres un Dios cruel, yo no quiero creer en ti. Es una tontería, una necedad, pero tanta gente que lo hace, pero no sabiendo que es su propia responsabilidad, no sabiendo, no entendiendo o no queriendo entender que es su propia decisión. Mire cómo califica Pablo a la obra de Dios en nosotros. Dice que es una buena obra, una buena obra. Y nada más por eso ya deberíamos de permitirle que Él haga lo que quiera en nosotros. Si es una buena obra, ¿y cómo Dios no va a querer hacer una buena obra si la Biblia nos dice que Él es bueno?
Él no querrá que usted tenga un buen matrimonio. Él no querrá que usted tenga buenos hijos. Él no querrá que usted sea una buena persona. Entonces, ¿por qué no se dan estas cosas? Otra vez, porque nosotros somos los que frenamos, detenemos esa buena obra en nuestras vidas. Mire que si Dios es bueno, vaya al libro de los Salmos, el Salmo número 73. Allí el salmista Asaf se llamaba el hombre que escribió estas palabras. Dice en el Salmo número 73, Salmo número 73, versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno, la naturaleza de Dios es ser bueno. Él es misericordioso, Él es paciente, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es bueno, hermano. No tendría yo que tratar de convencerlo de que Dios es bueno. Y estoy mencionando esto para que usted permita entonces que Dios haga esa buena obra que quiere hacer en su vida. No se lo impida, no caiga en la necedad de tantas personas que nos narra la Biblia. Mire si Dios es bueno. Vaya a Génesis capítulo 1. Aquí donde la Biblia nos está hablando de la creación. Génesis capítulo 1. Ay, pastor, es que yo no entiendo por qué no puedo dejar este pecado, por qué no puedo dejar ese mal hábito. Ay, pastor, es que yo no entiendo por qué todo me sale mal, por qué tengo tantos problemas en la vida. Yo sí entiendo. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha dejado que Dios haga su buena obra en usted. De alguna manera usted lo está frenando. Usted lo está deteniendo. ¿Y cuántos personajes hicieron eso? Mire, por ejemplo, al rey Saúl. ¿Sí se acuerda del rey Saúl? Es un personaje bíblico. El primer rey que gobernó a Israel. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl? Ve y acaba con los amalecitas. La historia está ahí en 1 Samuel capítulo 15 y usted la puede leer en su casa. No ahorita. ¿Qué tenía que hacer Saúl? La Biblia dice que cuando Saúl fue escogido por Dios para ser rey de Israel, él estaba allí escondido. Él no quería aparecer cuando Samuel lo iba a presentar delante de todo el pueblo de Israel y lo iba a ungir como rey de Israel. Saúl estaba ahí escondido detrás de las maletas. Él no quería salir. Él era vergonzoso, él era temeroso. Pero Dios lo puso. Qué honor, qué privilegio ser el rey de un país y contar con la aprobación, la dirección de Dios, la bendición de Dios. ¿Se imagina qué más quería Saúl? Pero Dios le dijo, ve y mata a los amalecitas, acaba con ellos, voy a borrar su nombre. ¿Qué hizo Saúl? Exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Bueno, yo pienso que no. Mira, ahí están esos toros, esas vacas, esos becerros, ahí están esos borregos. Mira, esos están buenos, no se ven enfermos. ¿Para qué los matamos? Y la Biblia nos prueba que no solamente no mató a los animales, la Biblia nos dice que le perdonó la vida a Agag, rey de Amalec. Y no nada más a Agag, a muchos del pueblo les perdonó la vida. ¿Por qué? Porque él quiso. Él quiso. Él era el rey. Él podía hacer lo que quisiera. Y sabe, hermano, que así estamos nosotros. Dios quiere hacer esa buena obra de la cual habla el apóstol Pablo. Si nosotros lo permitimos. Otra vez le pregunto, hermano, ¿qué de malo puede querer Dios para su vida? ¿Qué de malo?
¿Sabe quién es el que le envenena la mente y que le mete ideas totalmente contrarias a las que estamos leyendo en la palabra de Dios? Satanás. Usted le está poniendo más atención a Satanás que a Dios y su palabra. Y esa es la razón de por qué usted se traga esas mentiras y dice, no, Dios es malo, Dios no quiere que yo disfrute la vida, Dios no quiere que yo goce, Dios no quiere que yo sea feliz. Exactamente fue la misma mentira que Satanás le dijo a Adán y a Eva. Y Adán y Eva se tragaron la mentira y por eso no obedecieron a Dios. No le hicieron caso a Dios. Dios es bueno. Pablo dice, la buena obra de Dios en nosotros. La buena obra de Dios en nosotros. Mire lo que dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo número 18. Bueno, voy a leer desde el versículo número 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era, ¿qué cosa? Bueno, bueno. La naturaleza no se revela en contra de Dios, pero nosotros, los seres humanos, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? Sigue diciendo allí en el versículo número 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero qué increíble, los seres humanos tan limitados que somos y tan orgullosos, los cristianos, el pueblo de Dios, que le decimos a Él, no hagas tu obra en mí. ¿Qué puede hacer Dios? No va a hacer nada. Dios pudo haber obligado a Saúl que matara a Agag, pero no lo obligó. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Y es lo que siempre hace. Tú no quieres, está bien, te hago a un lado. Déjame buscar a otro que sí quiera. ¿No le dijo a Samuel, ve y unge a David? Un hombre conforme a mi corazón. Saúl no quiere. Saúl no quiere que yo haga mi obra en él. Saúl no quiere que yo lo bendiga, que yo lo perfeccione, que yo lo ayude. Está bien, no hay ningún problema. Yo no me voy a pelear con él. Hazte a un lado, Saúl. Hazte a un lado. Y mire cómo usó a David. Y hermano, hay montones de ejemplos en la Biblia con el mismo pueblo de Israel. Ahí en Romanos capítulo número 11 dice la Biblia que Dios arrancó las ramas originales del olivo e injertó a las ramas que no son originales, ramas silvestres, hablando del pueblo gentil, añadiéndonos al pueblo de Dios. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque el pueblo de Israel no quiso. Le digo a Dios, no, yo no quiero. Tú quieres que yo haga esto, tú quieres que yo te sirva, tú quieres que yo te crea, tú quieres que yo te ame, que yo te respete. ¿No quieres? Dios dice, está bien, hazte a un lado, déjame buscar a otro que sí quiera. ¡Qué necedad! Mire lo que dice Romanos capítulo 12, hablando de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12. Estamos hablando de la buena obra de nuestro Dios en nosotros. Dios quiere hacerlo y hermano, permítaselo. Dígale, sí Señor, ya entendí, yo no me voy a oponer.
Tú pusiste en mi corazón el deseo de hacerlo y tú me das la posibilidad, el poder de hacerlo, lo voy a hacer. ¿Qué otra cosa nos queda? Digo, queremos la bendición de Dios, queremos la ayuda de Dios, queremos que el Señor solucione todos nuestros problemas. No hay otra manera, tenemos que hacerlo de esa forma. Mire lo que dice aquí, Romanos capítulo 12, versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego, y fíjense lo que está diciendo Pablo, y por supuesto que Pablo no está hablando con la autoridad de él, Dios lo inspiró, Dios lo está moviendo a que él escriba estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego mire, ¿para qué pide Pablo eso? ¿Por qué está rogando Pablo eso? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, que no se dejen moldear por este mundo y que sean transformados en su manera de pensar. ¿Por qué pide eso Pablo? Versículo número 2 dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Hermanos, que sigamos su voluntad para que de esa manera nos vaya bien. Pero si examinásemos detalladamente la vida de cada uno de los que estamos aquí, nos daríamos cuenta de que hay un montón de cosas que estamos haciendo que no son la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted tenga esas amistades que tiene. No es la voluntad de Dios que usted ande con esas, visite esos lugares que visita. No es la voluntad de Dios que usted utilice su dinero como lo está utilizando. Y a propósito, el dinero que usted tiene, hermano, no es de usted, es de Dios. Dice la Biblia que usted y yo nada más somos mayordomos, administradores de lo que no nos pertenece, le pertenece a Él. Y un día le vamos a entregar cuentas a Dios de cada uno de los pesos, de los centavos que Él nos dio y cómo los gastamos. ¿Hace usted la voluntad de Dios? ¿Vive usted en la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es buena, ¿por qué no la hacemos? Dice, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él no se equivoca. Por eso es que Él quiere hacer su obra en nosotros. Pero si nosotros no queremos, dice el dicho que a fuerza ni los zapatos. Vuelva a Filipenses capítulo 1. Vamos a hablar de la buena obra de nuestro Dios en nosotros. Mire lo que dice aquí. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Dice Pablo, estando persuadido. ¿Qué quiere decir la palabra persuadir? La palabra persuadir quiere decir estando convencido, totalmente convencido. Pablo estaba convencido. ¿De qué estaba convencido? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que notemos varias cosas que menciona Pablo aquí acerca de la buena obra de Dios en nosotros. Lo primero, Pablo menciona que esa buena obra empezó cuando usted aceptó a Cristo. Ahí empieza la buena obra de Dios. Y dígame si no es buena la obra de Dios. Salvarnos, perdonarnos, rescatarnos de
del chiquero donde andábamos, donde vivíamos. Usted y yo merecíamos arder eternamente en la condenación. Estábamos caminando rumbo a ese lago que arde con fuego y azufre. Y mire la buena obra de nuestro Dios en nuestras vidas. Él movió el corazón, la mente de cualquier persona que tuvo que moverla para hablarle a usted de Cristo. ¿Cómo fue que usted conoció el Evangelio? Nada más por casualidad. Nada más de repente usted amaneció un día en la mañana y en su cama y dijo, ay, hoy quiero aceptar a Cristo. ¿Para qué? No sé, pero quiero aceptar a Cristo. ¿Por qué? No sé, pero quiero. No. Así no se da la salvación de una persona. Esa persona, para que sea salva, tiene que entender el plan de la salvación. Tiene que entender que es pecador, tiene que entender que merece un castigo, tiene que entender que Cristo murió en la cruz de Calvario por él, tiene que entender que debe de pedirle a Cristo que venga a su corazón. Si una persona no entiende eso, ¿cómo es salva? ¿De qué es salva? ¿Para qué es salvo? No es congruente. Por eso Pablo está hablando aquí de la buena obra de Dios en nosotros. Ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 13, que dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, no hay duda de que esa buena obra de Dios en nosotros empezó cuando aceptamos a Cristo. Y ahora le pregunto, ¿de veras Cristo está en su corazón? ¿De verdad usted ha nacido de nuevo? A ver, contésteme esta pregunta. No lo haga como los demás lo hacen. Usted sea honesto, examínese, piense en usted mismo. ¿Está usted de veras seguro de que cuando muera va a la presencia de Dios? A ver, ¿cuántos están seguros? Levante la mano. Levante la mano. Usted dice, pastor, yo no tengo ninguna duda. Si tiene alguna duda, no la levante. No la levante. Gracias. Puede bajar su mano. La gran mayoría. Si usted no tiene a Cristo, por eso es que la obra de Dios no se puede hacer en usted. No se puede. ¿Cómo la va a hacer? Haga de cuenta de que esa es la puerta de entrada. No nada más para su salvación. Y si nada más fuera para nuestra salvación, ya sería algo maravilloso, extraordinario. Pero es para que Dios empiece a hacer su buena obra en nosotros también. Él quiere, por eso Pablo y la palabra de Dios nos explica que no tiene caso que le hablemos a una persona inconversa de todo lo que el cristiano debe de hacer. ¿Cómo le explica a un borracho que deje de ser borracho si no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo le explica a una persona idólatra que deje las imágenes si no tiene a Cristo en su corazón? Él necesita que el Espíritu Santo, ella necesita que el Espíritu Santo le traiga convicción. Por eso Pablo aquí está mencionando que la buena obra de Dios empieza cuando aceptamos a Cristo. Ahí inicia la obra de nuestro Dios, la buena obra de nuestro Dios. ¿Cuándo empezó en usted? ¿Puede recordar ese día? ¿Recuerda el día en que aceptó a Cristo? ¿De veras recuerda el día de su nacimiento espiritual? La Biblia nos cuenta del nacimiento de muchos personajes espiritual. Pablo, por ejemplo, en el camino a Damasco. Para Pablo no era nada más palabras, era una realidad. Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero en el camino a Damasco, ahí le apareció de repente esa luz resplandeciente que lo tumbó de su cabalgadura y que ahí él preguntó, ¿quién eres, Señor? Ahí está en Hechos capítulo 9. Él mismo narró su propia
conversión, su propia salvación. Él mismo sabía cuándo había nacido de nuevo. No nada más la Biblia nos cuenta de Saulo de Tarso, la Biblia nos cuenta del carcelero de Filipos, la Biblia nos cuenta de Lidia, la vendedora de púrpura, la Biblia nos cuenta de Nicodemo. ¿Y cuántos más la Biblia nos habla de personas que entendieron que estaban caminando rumbo al infierno, pero le pidieron a Cristo que viniera a su corazón y fuera su Salvador? ¿Tiene usted ese conocimiento? Mire, si nada más dice, como algunos cristianos dicen, pues ya no me acuerdo bien, pero yo no sé. Yo recuerdo preguntarle varias veces a una persona que venía a la iglesia cuando le había pedido a Cristo que entrara a su corazón y fuera su Salvador. ¿Y sabe cuál era su respuesta siempre? Siempre, eso era lo que me respondía. Yo vengo de cuna cristiana. Yo vengo de cuna cristiana. Esa era su respuesta. Y por más que le insistía y le insistía, siempre me decía eso. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, nada más. Así es que no se vale que usted diga, ay, pues mis papás eran cristianos y por lo mismo pues yo soy cristiano. No. Si usted no ha nacido de nuevo, asegúrese esta tarde, antes de salir de este lugar, asegúrese de que efectivamente Cristo está en su corazón. Estamos hablando de la buena obra de Dios, y la buena obra de Dios empieza cuando nosotros somos salvos. Dice la Biblia que ahí Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Mire ahí unas páginas más atrás, en Efesios capítulo 1, versículo número 13. Efesios capítulo 1, versículo número 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué fuimos? Sellados. Dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la razón de por qué tenemos que estar seguros de que efectivamente hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacer Dios su obra si no le pertenecemos a Él? ¿Cómo? Es imposible. Para que la buena obra que Dios quiere hacer en nosotros se realice, nosotros tenemos que ser cristianos. Ahí empieza todo. Ahora, si usted no es cristiano, yo entiendo perfectamente bien, para lo que estamos haciendo aquí, para usted es una locura. Ay, eso de venir a la iglesia y eso de escuchar a un loco ahí que me esté predicando y regañando, no me interesa. Yo entiendo de una persona inconversa que hable, que piense, que actúe de esa manera. Pero si usted me dice que es cristiano y actúa de esa manera, algo no encaja, algo no está bien, algo no embona. Porque Dios quiere hacer esa buena obra en nosotros. No solamente la Biblia nos dice que la obra que Dios quiere hacer en nosotros es buena, ese es el calificativo que ya vimos, Pablo le da a la obra que Dios quiere hacer en nosotros. La obra que Dios quiere hacer en nosotros empieza cuando aceptamos a Cristo, pero la obra de Dios que quiere hacer en nosotros, Dios quiere hacerlo y Él puede hacerlo si nosotros se lo permitimos, es continua. Es continua. No podemos no podemos decir que ya llegamos a un punto donde ya terminó la obra de Dios en nosotros. No. Mire lo que dice otra vez. Vuelva a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, y luego dice, la perfeccionará. ¿Qué entiende usted por la palabra perfeccionará? Que es algo continuo, que es un proceso que va avanzando poco a poco en la vida de una persona. Y hermano, Dios quiere que la vida cristiana de usted avance, crezca. Dios no quiere que se quede estancada. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios, unas páginas más atrás, capítulo 4, Efesios, capítulo número 4, versículo número 11. Estamos hablando de que la obra de Dios es continua, continua. No la detenga, no la frene, no la pare. Dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo número 12. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo número 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si notó, el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios también utiliza la palabra perfecto, la palabra perfeccionar. Dice que Dios quiere que nosotros vayamos madurando, vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, vayamos haciendo cambios. Hermano, la buena obra de Dios consiste en transformarnos cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lejos estamos de ser como Cristo. ¿Por qué no se parece usted a Cristo? Si dice que es cristiano, si dice que es hijo de Dios, ¿por qué no se parece? ¿Sabe por qué no se parece? Porque usted no quiere. Usted no quiere. No es que Dios no quiera que usted no se parezca a Él. Dios quiere, ha sembrado en usted la semilla para que esa nueva naturaleza crezca, dé frutos y le haga más y más semejante a nuestro Señor. ¿Por qué entonces no cambiamos? ¿Por qué entonces no se ve ninguna transformación en nuestras vidas? Mire lo que dice Pablo también allí en 2 de Corintios capítulo número 3. La obra de Dios en nosotros es continua. No la detenga, hermano, no la detenga. Dios no quiere tener hijos ladrones, hijos mentirosos, hijos adúlteros, hijos fornicarios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena para nosotros. Él quiere tener hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no se parece usted a Cristo? Hay cristianos que se parecen más al diablo que a Cristo. Su forma de hablar, sus actitudes, su forma de vivir. Dice que nuestro Señor va a perfeccionar su obra en nosotros. Él quiere hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Otra vez, hermano, porque usted y yo nos paramos enfrente y le decimos no me cambies. Yo quiero seguir revolcándome en el pecado. Yo quiero seguir revolcándome en la suciedad, en la maldad, en el desenfreno, en el robo, en la mentira.
en cualquier otro pecado. Mire lo que dice aquí Pablo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo número 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hablando de los judíos que estaban con ese velo, así como Moisés, cuando bajaba de la presencia de Dios, dice la Biblia que tenía que ponerse un velo, porque los judíos no podían ver el rostro de Moisés. Había estado en contacto con Dios, su rostro resplandecía. No lo podían ver, literalmente dice la Biblia, no lo podían ver. Entonces Moisés se ponía ese velo para poder hablar con ellos, para poder comunicarles la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, un día el Señor les va a quitar el velo para que puedan ver cara a cara. Y qué interesante, porque entonces Pablo en el versículo número 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo necesitamos, hermanos, aprender a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a dejar a un lado nuestro orgullo, a dejar a un lado nuestra soberbia y decirle, Señor, sí, haz lo que tú quieras hacer en mi vida? Por eso el Señor no nos puede transformar. No porque Él no pueda, no porque Él no quiera, es porque nosotros se lo impedimos. Nosotros le decimos, no quiero que me cambies, yo quiero seguir siendo el mismo, a mí no me importa lo que me venga. Y luego estamos chillando, reclamándole a Dios. Mire la vida de Lot en el Antiguo Testamento. ¿Ha leído la historia de Lot? Él vivió cara a cara con ese hombre que fue llamado el amigo de Dios. No me diga que no aprendió, que no se dio cuenta lo que significaba andar cerca de Dios. Él lo vio ahí en primera persona, nadie se lo contó, era su tío. Yo me imagino todos los días Lot viendo a su tío Abraham hablando con Dios, dialogando con Dios, conversando con Dios todos los días. Cuando Lot tuvo que decidir cuál de los dos caminos seguía el camino de Abraham o seguía el camino del mundo, ¿qué fue lo que escogió? Le dio la espalda a Abraham. No, yo no quiero nada con el Dios de Abraham. Él había hecho una profesión pública de su fe. Él había dicho que era cristiano. Él había dicho que creía en el Dios de Abraham. Pero cuando tuvo que demostrarlo, ¿qué hizo? Se fue detrás del materialismo, detrás de la mundanalidad. Dice la Biblia que se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. Y ahí cayó a las cosas más bajas, más denigrantes que jamás un cristiano puede caer. Imagínese ofrecer a sus hijas, a esa bola de depravados que estaban ahí tocando la puerta, llamando la puerta de su casa. ¿Qué les dijo Lot? No toquen a estos varones que vinieron a mi casa. Yo tengo ahí 2 hijas señoritas, ahorita se las voy a sacar para que ustedes hagan lo que quieran. En la mentalidad de qué padre de familia cabe esas palabras. ¿Sabe en qué mentalidad caben? En las de Lot, en las de un cristiano mundano, en las de un cristiano que le ha dicho a Dios, no quiero que tú hagas tu obra en mí, yo no quiero que tú me transformes, yo no quiero que tú me cambies, yo quiero seguir siendo el mismo, nadie me va a convencer. Ese fue Lot. Y mire cómo terminó Lot, perdiendo todo,
todo, absolutamente, todas sus posesiones, toda su casa, aún su esposa, dice la Biblia. Puede imaginárselo ahí viejo, en una cueva, en uno de los cerros que rodeaban ahí Sodoma y Gomorra, y sus hijas, que habían aprendido perfectamente bien la lección que su padre le había dado. Dile no a Dios y dile sí al mundo. Dile no a Dios y dile sí a las perversidades de este mundo, al desenfreno, a la maldad. ¿Qué hicieron sus hijas? ¿No dice la Biblia que lo emborracharon y se acostaron con él? Ahí está en la Biblia. Yo puedo imaginarme a Lot ahí sentado en una piedra, lamentándose, llorando por haber tomado esa mala decisión. Yo espero, hermano, que usted esta tarde no haga lo mismo que hizo Lot. Sea tan humilde, tan sabio, tan prudente en decirle al Señor: Señor, tú quieres hacer esa obra en mí, tú quieres transformarme, tú quieres cambiarme. Señor, aquí estoy, yo soy plastilina en tus manos, yo soy arcilla en tus manos, moldea de mí lo que tú quieras, Señor. Porque un día, de todas maneras, dice la Biblia que el Señor perfeccionará su obra. Mire, vuelva al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y a qué día se está refiriendo Pablo aquí? El día en cuando nos va a llevar a su presencia, el día en que estemos ahí delante de Él, rindiéndole cuentas de nuestra vida. Un día, querramos o no querramos, digo, si somos hijos de Dios, vamos a estar en la presencia de Él, entregándole cuentas de nuestra vida. Yo le pregunto, hermano, ¿Dios está haciendo su obra en la vida de usted? ¿De veras hay un cambio real en la vida de usted? Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios está diciéndonos aquí. Déjame, por favor, cambiar tu vida. Déjame transformar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de actuar. Déjame, permíteme hacerlo. ¿Lo hará? Todo depende de usted. No depende de Él. Él quiere. ¿Quiere usted? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer en ella. Y sobre todo, ayúdanos a obedecerla. Bendice esta invitación. Sigue trabajando en nuestro corazón. Sigue trayendo convicción a nuestra vida. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta tarde: pastor, Dios me ha hablado, ore por mí? Yo necesitaba escuchar esto. La verdad es que yo sí he detenido la obra de Dios en mi vida. Me da vergüenza reconocerlo, pero esa es la verdad. Dios me ha hablado, ore por mí. Levante su mano, levántela alto, alto, alto. No le dé vergüenza. Dios conoce su vida. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muchas manos se han levantado. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo no sé cómo vive usted, hermano, pero usted sí sabe. Estoy seguro que el Señor le habló esta tarde. ¿Quién más dirá: pastor, Dios me habló, ore por mí? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, puede bajar su mano. Ahora déjeme hacer otra pregunta.
Habrá alguien aquí en esta tarde que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad. Por favor, ore por mí. Ahora entiendo que la obra de Dios no se puede hacer en mi vida porque yo no tengo a Cristo. Yo quiero estar seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios. Ore por mí. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Piénselo. Un día usted va a morir. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Alguien más? Habrá alguien que diga, pastor, yo ya recibí a Cristo, pero no me he bautizado. Quiero bautizarme hoy. Levante su mano. Deje que Dios haga su obra en usted. Permítale. ¿Alguien más? Todos de pie, por favor. Todos de pie. Si usted está ahí en su lugar, póngase de pie. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos. Sigue trabajando en nuestro corazón. Escucha la oración de mis hermanos. Salva a aquellos que están sin Cristo. Sigue bendiciendo esta invitación. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y le dice al Señor, Señor, perdóname? ¿Cómo he frenado tu obra en mi vida? ¿Cómo he detenido ese cambio que tú quieres hacer, que ya estabas haciendo, pero yo lo detuve? Perdóname, Señor. Venga y hable con Él. Usted no le ha fallado más que al Señor, a nadie más. Si es cristiano, si verdaderamente es hijo de Dios, entonces, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué los mismos pensamientos, las mismas actitudes, el mismo comportamiento? Esa es la obra de Dios en nosotros. Él quiere transformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo nos falta? Qué lejos estamos de ser como Cristo. Por eso Pablo decía, para que experimenten la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos cristianos se excusan? Es que así soy yo. No, no debe de ser así. Es que nadie me puede cambiar. Sí, nadie le va a cambiar. Dios no le obliga. Dios espera que usted sea sabio, prudente, humilde. Que le diga, Señor, aquí estoy. Termina tu obra en mí. Alguien más doblará sus rodillas. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos. Ayúdanos a entender que no podemos, no debemos, por nuestro propio bien, impedir que tú hagas tu obra en nosotros. Perdónanos en esta tarde, Señor. Ayúdanos a recordar que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. No nada más son palabras, son hechos.
Gracias por hablarnos, gracias por la respuesta de mis hermanos. Sigue bendiciendo el resto de esta reunión. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.